Turco, sim, nós organizando um fundraising event. Esse aqui está um evento para recaudar fundo para a Fundação Autismo. Esse aqui está team building games, mas tanto aimed para empresas, mas também family and friends. Eu posso mencionar que nós temos web dentro do team, nós temos Giannis, nós temos compra, nós temos CMB, mas também nós temos team de amigos e families. Tu está welcome participar. É importante mencionar que está 16 spots nós temos 4 spots ainda. 4 para 3 spots available. Nós temos também food and beverage section, sandwiches, hot dogs, drinks, non-alcoholic. Também nós temos performance de clube de movimento, onde vai fazer baile mais ou menos de 6 minutos. Essa aqui também, animando a competência que sai, também nós temos gente comentando o evento live, que está passando, quem está ganhando, tudo isso aqui. Nós temos diferentes prêmios para o ganador. Também nós temos raffle prizes, com o ticket de 5 florin, você ganhar diferentes prêmios. Nós temos dinners na Hyatt, na Eagle, também nós temos wine bottles, diferentes produtos de empresa local que sponsor-nos. Também nós temos Smart LED TV, 32 inch, com o raffle ticket de 5 florin, você participando desse aqui. Então, even though se você não logra ser um time de 5 gente para participar, você still comprar o ticket e você está dentro juega. E claro, está já domingo, cerrando luna de autismo, e me invita a tu gente, está um bom time. Quem você está? Você é estudante, você é um grupo, quem você está? Voluntário de autismo, quem você está? A nossa estudante de Faculdade de Hospitalidade e Turismo, da Universidade de Aruba, é projeto que está para um curso, que está encerrado tudo que está evento. Então, nós aqui é a Fundação Autismo, já que nós reparar que nós temos e conhecimento de lo qual está autismo na Aruba. Então, nós queremos implementar e aumentar o que está com para tratar com gente que tem autismo, com para reaccionar, tudo isso. Autismo não é diferente, nos adultos é para inclusion, para nos turtar mais coisas e para deal con eso. Buenas tardes a todos, mi nombre es José Luis Melo, soy de Colombia y pues realmente este evento es muy importante para nosotros, no solo porque estamos dando parte de la comunidad, sino también porque esto nos da la experiencia y las habilidades para nosotros manejar un proyecto y también saber el paso a paso de lo que esto envuelve, y también nos dio cierta experiencia en cómo manejar compañías en cuanto a los sponsors. Entonces realmente nos ha servido mucho para ganar experiencia, para saber cómo funciona toda la industria de los eventos en general. Entonces por eso es importante para nosotros este evento. ¿Y este proyecto ayuda a darles punto o darles experiencia más tanto en este evento que van a hacer este domingo? Sí, o sea, en el curso el evento tiene un gran peso en cuanto a la nota final del curso. Y sí, como mencioné antes, nos da una buena experiencia, también para futuros trabajos puede ser, tenemos ya cierta experiencia de cómo manejar no solo el estrés, sino también el paso a paso de cómo es hacer un evento de este tipo. ¿Cómo le fue la experiencia para hacer esto para la Fundación Autismo? ¿Se dieron cuenta de la importancia de esta fundación y los servicios que da a las personas que nacieron con autismo? Cuando empezamos con el proyecto realmente no sabíamos muy bien, no teníamos muy buena idea de qué era autismo en general, pero paso a paso nos dimos cuenta nos fuimos educando en diferentes niveles de autismo, como los efectos que tiene, y realmente nos dimos cuenta de la importancia de la fundación, porque hay casos de personas que han logrado muchas cosas gracias a la fundación, y esa es la prueba de que no solo esta fundación que se enfoca en autismo, sino todas las non-profit organizations son muy importantes para una isla como Aruba, porque al ser pequeña la población requiere recursos o de apoyo para personas que nacen con condiciones especiales. Entonces este tipo de organizaciones tienen una importancia mucho más relevante en una isla como Aruba. ¿Tu invitación para la comunidad este domingo 30 de abril? Sí, una invitación para toda la comunidad de Aruba a participar o a venir a apoyar el evento. Pueden comprar, como mi hijo y mi compañero, su raffle ticket a 5 florín. También vamos a tener live commentators, vamos a tener también diferentes opciones de F&B, comidas y bebidas. Entonces
vengan a apoyar, vengan a ver la competición. Va a ser una competición muy divertida, algo diferente en Aruba. Entonces los invitamos a que vengan. Aparte que nos ayudan también a raise funds para la fundación y poder lograr nuestros objetivos.